¿Qué pasa cuando el oro que compra balas también compró la vida de millones? Veremos toneladas de oro nazi escondidas bajo una mina de sal, aún con las etiquetas de bancos europeos que ya no existen. Descubrirás cómo los nazis limpiaron los dedos de las víctimas del Holocausto para recolectar sus anillos y dientes de oro. Entenderás que cada lingote que se llevó Hitler fue el último acto de una familia que nunca volvió a ver su hogar. A 670 metros bajo tierra, en la mina de sal de Merkers, Alemania, los soldados aliados no buscaban carbón. Era abril de 1945, y lo que hallaron superaba toda imaginación. Montañas de oro macizo, lingotes apilados hasta el techo, toneladas de arte robado, divisas de naciones enteras. No era un tesoro pirata, sino la huella tangible de la barbarie, el latido económico de un imperio genocida. Era solo el comienzo. Empezamos. El oro nazi robado no es una simple leyenda, es una verdad palpable, el macabro botín de una ideología que redefinió la codicia a escala industrial. Su historia comienza con una definición brutalmente simple: la vasta acumulación de tesoros, desde oro monetario y obras de arte hasta joyas y divisas, sistemáticamente saqueados por la Alemania nazi. Este saqueo no fue un acto impulsivo, sino una estrategia calculada que se extendió por toda Europa, despojando a bancos centrales, instituciones y, con particular saña, a las propiedades privadas de millones de víctimas, especialmente judías, cuyo patrimonio fue expropiado hasta la última posesión antes de su aniquilación. Se convirtió así en el sustento financiero de la barbarie. El propósito central era alimentar la maquinaria de guerra del Tercer Reich. Sin acceso a mercados globales convencionales debido a las sanciones y el bloqueo, Alemania necesitaba divisa fuerte para adquirir materias primas y recursos vitales. Los mecanismos de saqueo fueron tan variados como despiadados. Se ejerció la confiscación directa de reservas de oro de bancos centrales de los países ocupados, como Austria, Checoslovaquia, Bélgica, Holanda y Francia. Paralelamente, se implementaron ventas forzadas de activos a precios irrisorios y la infame arianización de bienes judíos. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Pero la cara más sombría de esta operación fue el robo sistemático y meticuloso de las propiedades, el oro dental y los objetos de valor de las personas enviadas a los campos de exterminio, fundiendo su humanidad en lingotes para el Reich. A medida que el conflicto avanzaba, se transformó en una moneda de cambio vital para sostener la economía de guerra. Es en este punto donde la historia del oro se entrelaza con el papel controvertido de países neutrales. Suiza, con su reputación de discreción bancaria, se convirtió en el principal centro de tránsito y comprador de este oro. Portugal y Suecia también jugaron un papel significativo, facilitando transacciones que, a sabiendas o no, incluían oro que había sido saqueado. Estos países, al comerciar con la Alemania nazi, generaron acusaciones de complicidad y facilitación del crimen, permitiendo que se blanqueara y se utilizara para comprar wolframio, cromo y otras materias primas esenciales. La guerra, sin embargo, comenzó a volverse contra el eje, forzando a los nazis a pensar en el destino de su enorme botín. Las rutas y el almacenamiento clandestino se convirtieron en un ejercicio de paranoia y seguridad. Grandes cantidades de oro y otros objetos de valor fueron dispersados y ocultados en ubicaciones secretas, diseñadas para resistir los bombardeos aliados y las eventuales incursiones terrestres. Minas de sal profundas, como la famosa mina de Merkers en Alemania, se transformaron en cámaras acorazadas subterráneas, aprovechando su estabilidad geológica y dificultad de acceso. Lagos alpinos, como el enigmático lago Toplis en Austria, se rumoreó que engulleron cajas enteras de lingotes y divisas, arrojadas al abismo para evitar su captura. Túneles subterráneos y búnkeres remotos también sirvieron de escondite, convirtiendo el vasto territorio bajo control nazi en un laberinto de tesoros ocultos, esperando un futuro que nunca llegó, al menos no para sus dueños originales. Se convirtió en un fantasma, enterrado y olvidado, esperando ser descubierto. Entre los casos más notables que ilustran la escala de este saqueo y la complejidad de su rastro, destaca el tristemente célebre tren del oro húngaro. Este convoy, cargado con bienes robados a judíos húngaros, joyas, oro, plata, obras de arte, vajillas y miles de objetos personales, intentó escapar de Hungría en 1945. Su historia es un microcosmos del destino de los tesoros saqueados. Capturado por tropas de Estados Unidos, parte del tesoro fue saqueado por las propias tropas. Otra parte se disolvió en el caos de la posguerra, y una ínfima porción fue eventualmente restituida. La recuperación de vastas reservas de oro de bancos centrales, por otro lado, tuvo un éxito más contundente, especialmente el espectacular hallazgo en la mina de Merkers. Allí, los aliados descubrieron y aseguraron no solo el oro del Reichsbank sino también obras de arte de incalculable valor y toneladas de divisas extranjeras. Una prueba irrefutable de la magnitud del saqueo y un hito crucial en la recuperación de tesoros culturales.
Frente a la magnitud de este expolio, se desplegaron los monumentos MEN, unidades aliadas formadas por expertos en arte, historia y archivo. Su misión trascendía lo militar: localizar, documentar, recuperar y restituir el arte y el oro saqueados a sus países de origen. Su labor fue titánica, peinando Europa en busca de escondites nazis, identificando millones de objetos y estableciendo un precedente para la protección del patrimonio cultural en tiempos de guerra. El trabajo de los Monumentsmen fue esencial para el esfuerzo inicial de reunir y catalogar arte y otros tesoros culturales, sentando las bases para futuros esfuerzos de restitución. Aunque el camino sería arduo y la justicia, escurridiza. Las controversias de posguerra y la restitución incompleta son un capítulo doloroso en la historia de los tesoros saqueados. A pesar de los esfuerzos iniciales, el proceso de devolver estos bienes a sus legítimos dueños o herederos ha sido largo, complejo y, a menudo, frustrantemente incompleto. Persisten disputas sobre la propiedad, la dificultad de identificar a los herederos legítimos de víctimas que perecieron sin dejar rastro, y la responsabilidad de los bancos y gobiernos que participaron en la transacción de estos bienes. La opacidad de las cuentas bancarias y la falta de voluntad política en las décadas inmediatas a la guerra significaron que gran parte de los tesoros permaneciera en el limbo, enriqueciendo indirectamente a instituciones y, en muchos casos, diluyéndose sin un rastro claro. Décadas después, la búsqueda eterna de los tesoros continúa, alimentando mitos y, ocasionalmente, hallazgos reales. Las recientes afirmaciones sobre trenes de oro en Polonia, enterrados bajo tierra desde el final de la guerra, demuestran que el atractivo de este tesoro sigue vivo. Más allá de la promesa de riqueza, el oro nazi robado es un tema de profunda importancia histórica, moral y legal. Es un testimonio vivo de la avaricia, la crueldad y la impunidad de un régimen que no solo robó vidas, sino también el legado material de millones. Su impacto duradero se siente en las familias de las víctimas, que aún hoy anhelan un cierre y una justicia que a menudo se les escapa. Y en la memoria colectiva, un recordatorio constante de las heridas sin cicatrizar de la Segunda Guerra Mundial. El eco del oro nazi robado resuena, recordándonos que algunas cargas del pasado son demasiado pesadas para dejarlas caer. Suiza, neutral en la guerra, no lo fue en la complicidad. Entre 1940 y 1945, el Banco Nacional Suizo aceptó más de 440 millones de francos suizos en oro nazi. La mitad provenía de saqueos a bancos centrales ocupados, la otra mitad, de dentaduras y anillos de víctimas. Portugal y Suecia hicieron lo mismo. El oro nazi robado fluyó como sangre por venas neutrales, financiando tanques, munición y el mismo sistema que lo robó. El tren del oro húngaro, cargado con 100 toneladas de botín de judíos deportados en 1944, desapareció en las montañas de Austria. Nunca fue recuperado en su totalidad. Algunos dicen que está bajo el lago Toplis. Otros, que fue desmantelado y fundido en lingotes sin marca. El oro nazi robado no tiene rostro, pero tiene huellas, en los archivos del Banco de Inglaterra, en las cajas de seguridad de Zúrich, en los expedientes olvidados de la Comisión de Restitución de Washington, en 1998. Donde se reconoció que más del 70% del oro saqueado jamás fue devuelto. Hoy, en Polonia, cazatesoros con detectores de metales siguen cavando en los bosques de Klotzko, buscando el famoso tren de oro que supuestamente transporta 300 toneladas de botín nazi. No hay pruebas concluyentes. Pero la búsqueda persiste. No por riqueza. Por justicia. Por memoria. El oro nazi robado no es un tesoro perdido. Es un crimen enterrado. Cada lingote que no se devuelve es un nombre que no se recupera. Cada joya que se vende en subasta sin rastro es una vida que se borra. Las familias de las víctimas aún esperan. Los gobiernos aún discuten. Los bancos aún callan. El oro nazi robado no se fue. Sigue ahí. En las grietas de la historia. En las cuentas que nunca se abrieron. En los silencios que la historia no ha querido romper. Y mientras alguien siga cavando en una mina, en un lago, en un archivo polvoriento, el oro no será solo un relicario del pasado. Será un juicio. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.